Muy buenas a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa Explorando el Apocalipsis, revisando las estructuras proféticas, y en este caso pues estamos viendo a Filadelfia. Este es el segundo video que nosotros tenemos. Si no ha visto el anterior, pues le recomiendo que lo vea para poder llevar la secuencia en lo que nosotros estamos en este momento. Así que lo invito a ustedes a que lo hagan y que podamos explorar juntos este concepto muy interesante. Quiero antes de comenzar poder agradecerle a Dios por todas las cosas que nos ha dado, todas aquellas personas que están en contacto con nosotros, por aquellas personas que nos han abierto las puertas en este canal de Olam 7 Internacional. Las personas allá en Centroamérica, también en los Estados Unidos de Norteamérica, también como aquí en mi país, en Panamá, aquellas personas que están en contacto conmigo, aquellos que aún a pesar de que me conocen, y pues como toda persona normal que tiene defectos de carácter, que tiene pecados, así como Israel, el antiguo, tienes muchísimas deficiencias, pues aún a pesar de eso me escuchan. Ahora deseo que Dios me vaya subsanando de toda cosa, me vaya subsanando de cada pecado, de que esto, aunque sea muy rojo como la grana, pues no la vuelva tan blanco como la nieve. Es nuestro deseo, y que nos ayude también a poder estar en armonía con los hermanos, e incluso con los que no están dentro de nuestras congregaciones o de nuestra iglesia o la religión que nosotros profesamos, con todos iguales, tener esa misma actitud que Cristo tuvo con cada uno de los que estuvo a su alrededor, y como lo que tiene ahora con todo el mundo entero. Así que a pesar de la imperfección que nosotros ponemos incluso de nuestro argumento, le agradezco a todas aquellas personas que están en contacto. Muchas gracias, muchas gracias. Así que démosle gracias a Dios a través de una oración, y lo invito a que se inclinen su rostro conmigo. En Cristo Jesús, Señor, te le pedimos que nos ayude a reconocer todas las bondades que nuestro Padre Celestial nos ha dado, sobre todo el deseo de querer transmitir, el querer llevar a cabo esta programación. Sabemos que las circunstancias del mundo nos quieren atar a otras cosas, a otros trabajos, a otros haceres más que esto, pero gracias a usted, Señor, porque nos da la capacidad de abrir este tiempo para poder realizarlo. Sea con nosotros en este programa, ahora que estamos abordando Filadelfia, que podamos aprender mucho de ellos, nuestro deseo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, sí, como decíamos, estamos en Filadelfia, estamos abordando ciertos aspectos muy importantes. Entre los aspectos importantes es cuando se da el tiempo de Filadelfia, ¿verdad? Hay un concepto que estábamos explorando muy interesante acerca de Cristo Jesús cuando estuvo anunciando a los discípulos que cuándo iban a venir, cuándo Él iba a venir, porque este era el deseo de los discípulos, cuándo Él iba a llegar. Bueno, iban a acontecer ciertas cosas. Jesús les comienza a explicar, pero de forma breve, muy rápida, que ellos pudieran asimilar, ¿no? Había muchas cosas información que las abrumaban. De hecho, los apóstoles dieron por entendido que ellos fueron muy tardos para entender cada palabra de Cristo Jesús, porque Jesús mismo le dijo: quisiera haberles hablado muchas cosas, pero ustedes son difíciles de comprender lo que yo les estaba transmitiendo. Y cosas tan sencillas como les dijo que Él iba a morir, pues no la pudieron comprender, porque habían conceptos en sus cabezas que no lo ayudaban, entorpecían el entenderlo. Ok, así pues, igual nosotros en este tiempo pues hay cosas todavía que nosotros tenemos que buscar comprender, que es muy difícil para nosotros hacerlo, pero ahora en esta ocasión Jesús nos ha dado una amplia visión de las cosas a suceder, nos ha dado detalles muy importantes que nosotros tenemos que aprender a ver dentro de las profecías. Okay, yo quiero que te entiendan, dentro de las profecías, muy, muy importante, pero tenemos que sentarnos a estudiarla por nosotros mismos y no esperar que el hermano Eric nos venga y nos diga que son, o cualquier otro hermano que usted esté escuchando, porque hay muchísimos, ¿verdad? Hay muchísimos que hablan sobre estas cosas. El punto es que si usted lo escucha, tiene que aprender a que usted tiene que hacerlo por usted mismo. Esa es su responsabilidad, que usted no puede delegar a otro, ¿ok? Ni a mí ni a nadie más. Eso usted solo aprenda eso. Es muy importante, y eso es lo que Dios quiere, y es nuestra responsabilidad. Nosotros que estamos de este lado de la pantalla,
es nuestra responsabilidad recalcárselo eso constantemente. Ok, entonces sí, estábamos estudiando. Tenemos que comprender los eventos y las profecías. Lo dicen, las parábolas son profecías que usted tiene que comprender. Y la parábola, estábamos estudiando la parábola de Mateo 25, que está relacionada con Mateo 24. Estábamos viendo la parábola de las 10 vírgenes y nos está diciendo el reino de los cielos será semejante. O sea, el despliegue de el cielo y de todos sus mecanismos de salvación, pues tiene esta connotación en la cual va a haber dos grupos distinguidos unos del otro, pero que antes de hacer esa distinción, pues tiene que haber una serie de condiciones o de pasos que van a realizar para al final hacer la separación, la distinción. Recuerde que habíamos mencionado esta palabra que Dios mencionó, que Dios había dicho anteriormente acerca de que iban a haber unas personas en el molino y que una iba a ser tomada. En el campo, en el versículo 40 de Mateo 24, dice entonces serán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ok? Así entonces nosotros vemos en esta parábola también que hay esa diferencia de personas. ¿Y qué es lo que lo hace diferente? Es que dice aquí que cuando toman sus lámparas para ir al encuentro del esposo, iban a encontrarse con una dilación, con una tardanza, ¿ok? Una tardanza. Y 5 vírgenes no habían tomado aceite extra, no habían preveído, no habían pensado en que tal vez las condiciones no iban a ser como ellos habían pensado, ¿ok? No pensaron que iban a haber dificultades, no pensaron que iba a haber contratiempos, no pensaron que iban a haber en este caso dilación o tardanza. Okay. Las otras no es que lo sabían, pero sí se preparan. Ahora, si nosotros buscamos en las profecías, por ejemplo, y nosotros por ejemplo buscamos en el libro de Habacuc, vamos a ver algo interesante, mira, que van a ver aquí. En el libro de Habacuc, en el capítulo 2 de Habacuc, miren lo que dice aquí. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, dice, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Mire, ya Dios está diciendo esto y ven que es muy semejante a la parábola de las 10 vírgenes. Por eso les decía, las parábolas son, yo diría así, mini profecías, son profecías explicadas pero de una forma tan sencilla que cualquiera la podría comprender. Ahora miren la relación que estoy haciendo yo aquí. Usted podrá decir, bueno, lo que pasa es que con Habacuc, pues las condiciones en las que está hablando era para los israelitas antiguos y estaban encerradas las profecías para ellos, o sea, era para su tiempo. Ok, nosotros podemos decirlo así, pero quiero que entiendan algo. Si nosotros leímos un principio en los videos anteriores, no sé si se acordarán, nosotros leímos un principio en la cual nosotros decimos que Pablo había escrito en Corintios que todo lo concerniente al pueblo de Israel fue escrito para nuestro ejemplo. Ahora nosotros que vivimos en los últimos días, ustedes se acordarán de eso, ¿verdad? Entonces, si todas las cosas que ellos concernientes a ellos es el significado para ellos, pues también tiene un significado para nosotros, ¿ok? Un cumplimiento para nosotros. Y Jesús le está diciendo, se va a tardar. Mira, la venida de Cristo Jesús, su segunda venida, está hablando de segunda venida, no de la primera. Entonces su segunda venida iba a tener ese concepto de tardanza. Ahora, bueno, nosotros vemos acá que también Habacuc
en el tiempo de los israelitas iba a haber unas profecías que se iban a realizar y en el cual iba a tardarse. Bueno, precisamente una de estas fue el cumplimiento de la destrucción de Jerusalén por parte de los reinos, en este caso específicamente de Babilonia. Ok, era una de esas. Y en la cual Dios estaba diciendo, oye, mira, le va a acontecer esto, le va a acontecer esto. Desde Moisés, lo viene diciendo desde Moisés. Si ustedes entran en apostasía, si ustedes realizan esto, si ustedes entran en adoración a ídolos falsos, pues esto es lo que va a pasar. Bueno, ellos estaban viviendo en esa apostasía, estaban viviendo, y no regional, era generalizada, nacional la apostasía. Y ellos estaban viviendo en esa condición y podrían decir, pues mira que Dios prometió esto, pero nunca ha pasado. ¿Ok? Eso nunca va a suceder. Ese era el dicho que había. Dice aquí, por eso lo leo nuevamente, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Ok? Y aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, dice, por su fe va a vivir. Ok, no es la única parte donde lo dice, y nosotros tenemos también que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 12 de Ezequiel, también nosotros tenemos esa misma profecía. Miren, dice, hijo de hombre, dice, ok, aquí, hijo de hombre, 22. De Ezequiel 12. ¿Qué refrán este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Dile pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré y se cumplirán las palabras que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabras y las cumpliré, dice el Señor. Entonces que incluso ya tenemos dos profetas, ya tenemos dos testigos que nos están diciendo que iba a haber una tardanza, ¿ok? No se iba a tardar. Dice el versículo 28, dile, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablaré se cumplirá, dice Jehová el Señor. Así que, como habíamos dicho anteriormente, tiene que reconocer esto. Para poder que haya una tardanza, usted tiene que saber cuándo comienza esa tardanza. ¿Cuándo comienza la tardanza? Y cuando usted dice, se está tardando, y está tardando bastante. Y dice, pero espérala porque va a suceder. Por eso el mensaje de la iglesia de Sardis le dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que él pudiera conocer cuando entrar a Filadelfia y viera esa puerta abierta, y que leímos que menciona Apocalipsis en el capítulo 4, donde dice, incluso Juan ve una puerta abierta. Ahora, no estoy relacionando aquí que lo que vio Juan es la puerta abierta que menciona Filadelfia, ¿ok? Yo quiero que, todavía no lo estoy haciendo, espero poder ir desarrollando y poder ir comprendiendo que esto es lo que ve Juan, y es muy importante, ok. Pero no estamos definiendo eso todavía, no la estamos definiendo. El punto es que hay una tardanza y hay un tiempo en el que se comienza a dar esa tardanza, y en eso hay condiciones. Las dos vírgenes y unas toman su aceite extra, se preparan para la dilación, se preparan para el contratiempo, la tardanza, y las otras no. Eso es lo que hace la diferencia, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de este estudio que nosotros estamos realizando. Ok, hay algo muy importante. Y este concepto de las profecías, si no dominan las profecías, no va a poder entender cuándo comienza ese tiempo y cuánto y qué tiempo tiene que se ha prolongado. Ok, podrás decir, oye, Cristo se ha tardado, pero ¿cuándo comenzó a tardarse? ¿Cuándo tenía que esperarlo llegar o verlo llegar? Ok, vamos a seguir entonces. Ok, entonces estamos en el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, el capítulo aquí 18. Estamos en el 18. No, debemos estar en el 19, ok. Debe ser que se me movió.
Vamos a ver. Quiero que... Estamos en el 19, en el versículo 40 por acá. No se muerte, el versículo 40. A ver, creo que me perdí. Aquí es que estamos en el 19. Ya, habíamos saltado, era el 18. Ok, dice así. Entonces, en el versículo 39, ¿no? Dice así. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esto sucede en el contexto de que Jesús entra en el pollino en Jerusalén, pero esto era un cumplimiento profético. Recuerda, este es un cumplimiento profético, y el Espíritu Santo definitivamente llevó a los ciudadanos en aquel entonces a reconocer a Jesús. Incluso hasta los discípulos pensaron que Jesús iba a tomar el trono de Israel. Y ellos pues más contentos, porque eso iba a significar que sus esperanzas iban a ser cumplidas. O sea, que Jesús instauraría el reino, acabaría con todos los romanos, y por supuesto ellos serían príncipes, gobernadores de todos Judea y de todas las naciones habidas y por haber, ¿no? Este era el deseo de los discípulos de Cristo Jesús, y sobre todo de los que vivían en aquel entonces. Pero los fariseos no podían reconocer a Cristo Jesús, porque no los había visto a ellos con buenos ojos. Partiendo de allí, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él les dijo: no, si estos callan, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Comienzas a llorar, él se pone triste. Si los discípulos lo ven esto, y oye, pero si esto de verdad es un tiempo de felicidad, ¿por qué está Cristo llorando? Pues Cristo estaba llorando era porque ellos no conocían las cosas que le iban a suceder a ellos, porque no lo habían reconocido en el cumplimiento de las profecías. Sí, así, no lo habían reconocido en las profecías. Ok, y como no lo habían reconocido en las profecías, él sabía que lo iban a rechazar de una vez por todas, o sea, lo iban a matar en la cruz. Dice: al menos si conocieras tu día, lo que es para tu paz. Ahorita estás muy tranquilo, pero no saben lo que va a pasar. Dice aquí: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Bueno, esto pasó en el año 70 después de Cristo. Esto estaba sucediendo en el año 31 de Cristo Jesús. Todavía van a pasar 30 y pico de años, casi 40 años más iban a pasar después de la muerte de Cristo Jesús, para que entonces la tierra de Jerusalén fuera completamente arrasada por los romanos con Tito Vespuciano y Cestio Galo, que fue el que inició, sí, en el año 70. Y dice: y te derribarán a tierra. Y o sea que aquí llegará un punto donde ya no te levantará. Esto es lo que quiere decir: te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. O sea, te echarán al hueco, y a ti, a tus hijos, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste. Dice aquí, y voy a colocarlo y remarcarlo: el tiempo de tu visitación. El tiempo de tu visitación. Este era un tiempo específico en el cual ellos tenían que haber comprendido ciertas circunstancias, ¿ok? Y cuando Cristo comenzó, mire, si usted lee Marcos, vamos a ver, creo que está en el capítulo 1, si no me equivoco, vamos a ver el principio de Marcos. Creo que está un poquito más abajo. El principio en Marcos, por aquí. Aquí está. Después, en el versículo 14 del primer capítulo de Marcos: después que Juan fue encarcelado, dice, encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ok, ¿qué sucedió? Miren, es interesante. Jesús está diciendo que él está predicando que el tiempo se cumplió. ¿Qué tiempo se cumplió? ¿Qué fue eso?
Ok, vamos a ir viendo. Ok, primero que nada, las profecías estaban marcando un tiempo específico que todos tenían que calcular. Si nos vamos al libro de Daniel, vamos a ver lo interesante que es. Vamos a ir a la Biblia. Libro de Daniel, aquí nos vamos al capítulo 9 del libro de Daniel, aquí está, y vamos a centrarnos en el versículo 24. Aquí es importante, dice aquí: al principio de tu ruego fue dada la orden. Ay, me fui, no sé por qué se me salta ya vi, cuando toco algo aquí se me salta, ok. Dice: al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Interesante, Dios le está diciendo entiende la visión que hay. Ok, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Ok, está hablando de Jesús, de lo que iba a venir a hacer Jesús, o sea, la misión de Jesús a terminar la prevaricación, que significa terminar la condición en la que el mundo se encontraba, totalmente en apostasía, contraria hacia Dios, y poner fin al pecado, o sea, establecer un sistema en cual nos iba a salvar del pecado. Ese sistema de salvación iba a colocar entonces a Jesús como el cordero inmolado, en el cual al ser sacrificado iba a pagar por los pecados. O sea que iba a ser cordero expiatorio para todo y cada uno de nuestras iniquidades y nuestros pecados. O sea, y para traer la justicia perdurable, o sea, la justicia que iba a establecer Jesús y que iba a ser para siempre, y sellar la visión, o sea, ponerle que es verdadera, decir, vea, la visión es correcta, así es como es, y la profecía. Y dice: y ungir al santo de los santos. Ok, y ungir al santo de los santos, nosotros lo reconocemos bien, Cristo Jesús, y sobre todo cuando fue ungido, no solamente en el bautismo, sino cuando fue ungido en el cielo. Y bueno, no sé si ustedes lo saben, hermano, pero cuando él fue ungido en el cielo, esa unción que se le dio fue por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ahora también ungió todos los elementos del templo en el que él todo, cumpliendo así el mismo parámetro que se le había dado a Moisés con el templo terrenal. Ok, si usted no entiende que hay un templo en el cielo, les recomiendo que vayan a Apocalipsis y puedan ver que ahí habla todo del templo celestial. Ok, sigo acá. Entonces, en Daniel 9, el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, aquí está diciéndose hasta el Mesías príncipe. ¿Y en qué condición iba a venir el Mesías príncipe? Iba a sellar la visión, las profecías, a ungir el santo y ponerle fin al pecado. Dice: habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya están entendiendo lo que Cristo Jesús estaba diciendo cuando él entra en el pollino en Jerusalén, y los fariseos le están diciendo: oye, callas a esta gente y a tus discípulos. Y Jesús dice: no puedo, porque si lo haría, las piedras hablarían. Y después él dice: oh, si por lo menos conocieras el día de tu visitación. Recuerden, lo acabamos de leer. O por lo menos conocieras el tiempo de tu visitación y lo que acontece a tu paz. Y no sabrán que vendrán los días cuando vendrán otra gente y van a sitiarlos y a destruirlos a todos. Bueno, esto era lo que Jesús estaba diciendo o a través de Daniel. Okay, es lo mismo que Jesús está diciéndoles. Y después de las 72 semanas, dice: se quitará la vida al Mesías. Era lo que estaba por acontecer cuando leímos en el libro de Lucas, ese capítulo 19. Mas no por sí, claro, a él no lo mataron, él no se mató, lo mataron a él, lo asesinaron a él. Y podemos decir que los romanos lo hicieron por
pero por causa de los fariseos, ¿ok? O del pueblo judío. Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, pues definitivamente este era Cistio Galo, que iba a venir junto con Vespuciano, Tito Vespuciano, y en el año 70 iba a destruir a Jerusalén e iba a destruir el templo. Por eso Jesús le está diciendo, el que lea Daniel entienda. Ya entiende que leímos en Mateo 24, en las señales del fin antes de su venida. Ven que hay una relación que hay una relación muy interesante. Y aquí nosotros decimos, hermano, y voy a hacer un alto aquí. Aquí es donde nosotros decimos que lo que pasó al Israel literal es un ejemplo de lo que va a acontecer con el Israel espiritual, o sea, nosotros. En la primera venida de Cristo Jesús, los acontecimientos que marcaron la venida de Cristo Jesús, pues son los mismos acontecimientos que vamos a ver en la segunda venida de Cristo Jesús. Las condiciones que se dieron para crear dos tipos de personas, los que aceptaron a Jesús a través de los mensajes de sus mensajeros y los que no lo hicieron, ¿ok? Se va a ver también esto y está marcado en la parábola de Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Ven? Y Jesús está diciendo, oye, el que lea Daniel, entienda. Pues así lo mismo los israelitas tenían que entender Daniel. Y Daniel estaba aquí dando un concepto de tiempo que ellos tenían que calcular. ¿Ve? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Después dice, de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Oye, ¿y cuándo había sido? Antes de la venida de Cristo Jesús. Escucha, antes de el Mesías príncipe, Cristo Jesús, ¿cuándo se había dado la orden para edificar a Jerusalén? Pues interesante. Aunque yo la voy a mencionar solamente, hermanos, yo lo voy a mencionar solamente, esto lo vamos a estudiar, pues bueno, ya lo estudiamos muchísimo, pero aquí a través de este canal lo vamos a estudiar, ¿ok? ¿Cuándo comenzó? Podemos ir colocando solamente que comenzó en el año 457. 457 que se da la orden, Artajerjes da la orden para que se dé la reedificación. Y no solamente, bueno, hubo 3 decretos. De hecho, estuvo el decreto de Ciro, el decreto de Darío y también el decreto de Artajerjes Longánimo, el máximo. Entonces, ellos 3 contribuyeron a esto. Pero, ¿por qué decimos que Artajerjes? Porque uno no estaba completo, el segundo lo complementó a medias y el tercero fue completo y fue llano. Los israelitas tenían que haber reconocido, y créame que va a haber muchos que sí lo reconocieron, que ese tiempo era computable y podían determinarlos en la época en la que Cristo se dio, y más sobre todo porque habían señales que se realizaron en aquel entonces. ¿Recuerdan que llegaron los magos del Oriente? Llegaron. Había una estrella que se estaba dando en el cielo, una señal en el cielo que tenía que ser significativa, que usted pudiera ver. Y miren que es similar, porque cuando se le dio a Sardis una señal, cuando Jesús dio en Mateo señales que dio, iba a ver la luna, iba a ver también en el sol y también iba a ver en las estrellas. Esto condicionado bajo ¿qué? Ciertas circunstancias en el que el mundo geopolítico iba a estar convulsionado en guerras y rumores de guerra. Okay. Así que habían condiciones las que usted tenía que reconocer, o tenemos nosotros que reconocer para saber cuándo es que Cristo Jesús aplica para nuestro tiempo el significado de esas profecías. Así lo mismo como para los tiempos de israelitas. ¿Cuándo estas cosas iban a acontecer? Bueno, ellos tenían que computar el tiempo, ellos tenían que sacar cálculos, ellos tenían que estar en esto. Pero el problema de los israelitas es que delegaron esta responsabilidad ¿a quiénes? A los estudiosos, a los maestros de la ley, a los fariseos sobre todo. A ellos se les dejó la responsabilidad y ellos no solamente no computaron el tiempo, sino que confiaron en ellos, no confiaron en que Dios le podía dar esa capacidad.
de entender las profecías, ¿ok? Satanás tiene una guerra para que no entendamos profecía precisamente por esto, por lo que le pasó a Israel. Ok, seguimos leyendo entonces. Esto iba a suceder y la señal de que ya sucedió, el efecto de lo que esto iba a realizar era que el pueblo de un príncipe, o sea Roma, iba a llegar y iba a destruir la ciudad y el santuario. Y dice aquí amplía más, ¿verdad? Dice así, más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruir la ciudad del santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra, dice, durarán las devastaciones. O sea que esto iba a perdurar hasta el fin de la guerra. Y dice aquí en el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ok. Pregunta, ¿cuándo se dejó de sacrificar y ofrecer ofrendas? Justo cuando Cristo murió. Y eso es lo que está diciendo aquí el versículo 27. Dice, por otra semana confirmará el pacto. O sea que Jesús, cuando Él venga, iba a tener una semana confirmando el pacto con muchos. Claro, los mensajes de Cristo Jesús, porque Jesús estaba diciendo ya, lo leímos en Marcos, en el capítulo 1, estaba diciendo, se ha cumplido el tiempo, o sea que ya Cristo Jesús estaba confirmando el pacto. Recuerde eso, no se olvide. Esto es como vemos cómo una cosa se conjuga con la otra y nos da un mejor entendimiento. Dice que después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. O sea, después de esto, de la confirmación del pacto, iba a venir el desolador. O sea, de la historia de Cristo Jesús para acá, iba a venir una abominación terrible y esto tendrá un desolador. Pues eso lo hemos estudiado en los videos anteriores. Espero que estén hilando lo que nosotros estamos diciendo, y si no, entonces repase los videos anteriores hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué está determinado que se derrame? ¿No le escucha esa palabra muy significativa? Y sobre todo si Cristo Jesús está hablando en Mateo 24 sobre las cosas que iban a suceder. Pablo nos lo amplió. Nos dijo que iba a venir el hijo de perdición, el cual el Espíritu de Cristo Jesús, o sea, la aparición de Cristo Jesús lo matará con su resplandor. También el pronunciamiento de Apocalipsis de Juan, que iba a venir una bestia que tenía muchísimas cabezas y muchísimos cuernos, y que iba a venir otra que le iba a hacer una imagen, que le iba a adorar, pero que después se iba a derramar. ¿Qué cosa sobre ellos? Se iba a derramar las 7 copas. Las 7 copas, que está ya determinada a derramarse sobre el desolador, ¿ok? Así que nosotros vemos que Cristo Jesús está dando una confirmación de lo que hoy estamos nosotros hablando, que esta profecía de Daniel era significativa, tan significativa que el pueblo de Israel, si no la vio, no la estudió, no la comprendió, pues no iba a poder saber que Cristo Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando, y hubieran comprendido de que el Mesías iba a morir. Bueno, esto lo comprendieron los discípulos después, y cuando Jesús iba camino a Emmaus, le explicó esto y le dijo que las profecías decían que iba a morir, así que sus esperanzas no murieron. Sus esperanzas ahora se confirman más. Y cuando iban esos discípulos contentos con las cosas que habían escuchado de ese forastero que iba con ellos y de ese acompañante misterioso, eso fue de gran emoción. Y pues claro, esa emoción de las profecías también tiene que inundar nuestros corazones, ¿ok? Importante. Así que, ¿quiénes sí fueron y tomaron efectos de las profecías? Vamos a ir leyendo y van a ver qué interesante, que vamos a ir al deseado de toda la gente. Vamos a buscar el deseado de toda la gente. Vamos a hacer una pausa aquí y déjenme buscar el libro. Vamos a leer aquí en el deseado de toda la gente, en el capítulo 3, se llama El cumplimiento del tiempo. Yo les recomiendo que lo lean, está muy interesante. Dice, desde hacía varios siglos la escritura estaba traducida al griego, idioma extensamente difundido por todo el imperio romano.
los judíos se hallaban dispersos en todas partes y su espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. O sea que hasta los gentiles sabían de estas cosas. Bueno, no todos, no, claro. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, habían hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos le esperaban como libertador del pecado. Miren, ¿cómo lo esperaban? Como el libertador del pecado. Los judíos, ¿cómo lo esperaban? Como el libertador de sus opresores, o sea, de los romanos. Sigo leyendo. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio de la economía hebraica, pero el fanatismo del judío estorbaba la difusión de la luz. Resueltos a mantenerse separados de las otras naciones, no estaban dispuestos a impartirles el conocimiento que aún poseían acerca de los servicios simbólicos. Debían venir el verdadero intérprete, aquel que fuera prefigurado por todos los símbolos, había de explicar su significado. O sea que los gentiles, hasta los filósofos, miren qué interesante, los filósofos estaban estudiando sobre Israel, su economía, su templo, las ofrendas, qué significaban todas estas cosas, querían comprender. Mira qué interés se estaba despertando entre las personas de aquel entonces, no solamente del pueblo israelita o de los judíos. Y dice aquí que incluso hasta se sabían mejor, conocían mejor las profecías bíblicas que los mismos maestros de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Todo esto. Si usted lee este capítulo, usted se va a dar cuenta que muchos estaban estudiando las profecías y que esto estaba incrementándose antes de la venida de Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo otra parte. Ahora nos saltamos al capítulo 6 y vamos a leer acerca de los magos del Oriente. Mire, aquí nos está diciendo en este párrafo del 41.3 hacia abajo, dice: los magos habían visto una luz misteriosa en el cielo la noche en la que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija ni un planeta, y el fenómeno excitó el mayor interés. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban. Había salido una estrella, o sea, era como una luz en el cielo, porque ellos sabían, esta gente eran muy expertas en los planetas, en las estrellas, conocían la diferencia de una cosa con la otra. Y ellos sabían que cuando esto apareció no era algo normal, era algo diferente. ¿Qué será todo esto? Pero recuerden algo, aquí hay una diferencia que ellos tienen, o que ellos reconocen que había algo diferente en el cielo y que esto tenía una importancia, dice. Pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. ¿Qué le daba esa impresión de que era importante? Tal vez para otro hubiera sido un evento espectacular, bonito, qué elegante, acabo de descubrir algo nuevo. Y hubiera pasado los días, hubiera desaparecido y podrá haber dicho, bueno, era una estrella que explotó, bueno, cualquier cosa, ¿verdad? Pero no lo hubiera visto más allá de eso, de los planetarios. Pero estos decían, no, esto tiene algo importante, especial. Pues claro, el Espíritu Santo le estaba dando esa impresión. Consultaron a los sacerdotes, dice aquí, consultaron a los sacerdotes y filósofos y examinaron los rollos de los antiguos anales. La profecía de Balaam declaraba: saldrá estrella de Jacob y levantaré cetro de Israel. Y eso está aquí en Números 24:17. Ellos estaban leyendo la palabra de Dios, estaban leyendo el Antiguo Testamento, el Torá en aquel entonces conocido, ¿verdad? Ellos también tenían el libro y la estaban estudiando y le estaban preguntando a los sacerdotes y le estaban preguntando también a los filósofos. Ya leímos que también habían filósofos que estaban estudiando la economía israelita. Pues había gente de los paganos, de los gentiles, interesados en las profecías de los israelitas. Así que cuando ellos consultan y preguntan, pues van teniendo más conocimiento, dice, pero ellos leen esto y ahora se dan cuenta de que ya Dios lo había dicho a través de Balaam. Dice, ¿podría haber sido enviado esta extraña estrella como precursora del prometido? Los magos habían recibido con gratitud la luz
de la verdad enviada por el cielo. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. En sueños, dice, recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. O sea, no solamente ahora se estaba confirmando lo que ellos estaban pensando, sino que también ahora lo habían soñado, cómo Dios comienza a interactuar. Pero, ¿por qué estaba Dios interactuando con ellos si ellos eran gentiles? Pues su deseo del conocimiento, de conocer, de participar en esto que estaba pasando. Me van entendiendo. No querían perderse el suceso, ¿ok? No querían perderse. Miren lo que dice aquí, muy interesante. Así como por la fe Abraham salió al llamamiento de Dios sin saber a dónde iba, así por la fe Israel siguió la columna de nube hasta la tierra prometida, pues estos gentiles salieron para hallar al Salvador prometido. En el oriente abundaban las cosas preciosas y los magos no salieron con las manos vacías. Era costumbre ofrecer presentes como acto de homenaje a los príncipes u otros personajes encumbrados, y los magos llevaron los más ricos dones de su tierra como ofrenda a aquel en quien todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Era necesario viajar de noche a fin de poder ver la estrella, pero los viajeros pasaban el tiempo repitiendo sus dichos tradicionales y oráculos proféticos relativos a aquel a quien buscaban. En cada descanso, escuche esto, hermano, en cada descanso escudriñaban las profecías y se afirmaba en ello la convicción de que eran guiados divinamente. ¿Escuchó bien? Sí, escuchó bien. Ellos estudiaban las profecías y a medida que la escudriñaban, dice, la convicción de ellos se afirmaba más y más. Eran guiados divinamente. Recuerden, esto estamos haciendo tratando de dar una explicación, espero que puedan ir entendiendo, de Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, con relación a Mateo 24, que era parte de las señales de los tiempos que iban a venir. Y en estas señales de los tiempos, el sol, la luna y las estrellas eran parte de esto. Habían otras señales más, guerra, rumores de guerra. Bueno, habían otras señales más, que incluso el mismo Apocalipsis menciona que nosotros debemos de saber. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos las señales, podemos saber cuando, así como la parábola del higuero, que el verano está cerca, que se acercan las cosas. Y también vamos ahora a entender que había una dilación, había una tardanza que se iba a dar, ¿ok? Y que solamente las que estaban preparadas podían, pasar esa tardanza y ser recibidas por el esposo, porque iban a tener su aceite extra que iba a hacer brillar su lámpara, que significa, mire, en este caso muchos le dan la aplicación que es la Biblia y está correctamente, pero yo le estoy dando una aplicación todavía un poco más profunda, es las profecías. Tenían las profecías. Interesante, hermano, muy interesante. Porque incluso Pedro nos dice que nos es mejor estar atentos a la luz profética, y esto es muy conocido por nosotros. Así que las profecías son aquella luz que nos está indicando el momento exacto, el momento de nuestra visitación, ¿ok? Así que sigo leyendo. Entonces, estos paganos, estos gentiles, estaban siendo guiados divinamente. Pero ¿qué sucedió ahora? ¿Qué sucedió cuando se acercaron a los judíos y le preguntaron: oye, nosotros venimos para aquí para encontrarnos con el Mesías, venimos a encontrarnos aquí con el príncipe que acaba de nacer? Y estos se quedaron: ¿qué? Y estos no. Vamos a leer un poquito, ¿ok? Cuando ellos llegaron, ahora aquí vemos que ellos ya llegan a Jerusalén y van, y entonces comienzan a preguntar. Miren lo que les sucedió. Dice aquí: entrando en la ciudad santa se dirigieron hacia el templo. Para su gran asombro no encontraron allí nadie que pareciese saber nada del recién nacido rey. Sus preguntas no provocaron expresiones de gozo: oh, sí, eres el Mesías que estábamos esperando, oye, qué bien, mira, Dios está llamando hasta a los paganos. No, sino más bien de sorpresa y temor, y hasta de desprecio. Dice así, hasta de desprecio. Y que Dios va a iluminar a estos paganos.
Miren, los sacerdotes repetían tradiciones, hacían alarde de su religión y de su piedad personal, mientras denunciaban a los griegos y los romanos como paganos y más pecadores que los demás. Recuerden la oración del fariseo: gracias, Señor, porque no soy como ese publicano que está allí, que es un pecador pedernido. Hoy yo sí doy los diezmos, yo sí hago ayuno todas 2 veces a la semana. Yo soy lo máximo, gracias, Señor, por no sé cómo. Y cuando el publicano oraba, decía, ni se atrevía a levantar la mirada al cielo por temor a Dios, y decía: sea mi propicio pecador, o sea, ayúdame a ver mi pecado, porque él quería pedir perdón sobre ese pecado. Bueno, asimismo se presenta aquí esos magos idólatras, dice así, dice yo, los magos no eran idólatras y a la vista de Dios ocupaban una posición mucho más elevada que aquellos que profesaban adorarle, y sin embargo los judíos los consideraban paganos. Aún entre aquellos que fueron designados guardianes de los santos oráculos, sus ávidas preguntas no despertaron simpatía. O sea que si en estos tiempos llega alguien que no es de nuestra iglesia y nos dice, o no es de nuestra religión, o quién sabe, Dios puede escoger a quien Él decide para darnos el mensaje. Si nosotros mantenemos un orgullo, y lo voy a decir de esta forma para que vayan comprendiendo hacia dónde va todo esto: laodicense, porque es orgullosa, espiritualmente está muerto, que dice no tengo necesidad, porque es orgulloso espiritualmente, pues se va a perder el mensaje de la venida de Cristo Jesús. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Dice aquí, miren lo que dice: esta investigación del que usurpara el trono, o sea, porque todo lo que trajo esta pregunta de estos paganos fue a el nuevo rey, y ya Herodes y todos los demás estaban ya preocupados porque si venía un rey ellos tenían que hacer algo, se le iban a quitar el trono. Pero miren lo que lo hizo a los maestros judíos: dice, hecha a petición de unos extranjeros, hirió el orgullo de los maestros judíos. La indiferencia con que se refirieron a los rollos de la profecía airó al celoso tirano. O sea, óyeme, los judíos, aquí moví algo, bueno, ya lo arreglé. Los judíos eran tan orgullosos que se sintieron heridos. ¿Cómo Dios va a escoger a estos cuando aquí nosotros que somos y seguimos siendo seguimos siendo, no nos ha dicho a nosotros? No, esto no puede ser. Dios no va a escoger a esos paganos para darnos un mensaje a nosotros sobre la venida de Cristo Jesús. Qué terrible condición que se encontraba el orgullo farisaico, el orgullo laodicense que ellos tenían, a diferencia de los paganos, que lo digo entre comillas porque dice aquí que no eran paganos, eran guiados por Dios divinamente. Vamos a leer otro caso que es completamente diferente, porque no todos los judíos eran así. Vamos a leer otro caso. Y esta es cuando Jesús llega al templo. Los sacerdotes que iban a hacer el ritual de la circuncisión del niño Jesús no notaron que era el Mesías, porque claro, eran padres pobrecitos que llevaban ahí apenas una ofrenda de pobre. Pues mire lo que pasó con Simeón. Dice, al entrar Simeón en el templo vio una familia que presentaba a su primogénito al sacerdote. Su aspecto indicaba pobreza, pero Simeón comprendió la advertencia del Espíritu y tuvo la profunda impresión de que el niño presentado al Señor era la consolación de Israel, aquel a quien tanto había deseado ver. Para el sacerdote asombrado, dice Simeón, era un hombre arrobado en éxtasis. Este viejo está loco, dirá el sacerdote. Pues para Simeón no, el niño había sido devuelto a María y él lo tomó en sus brazos y lo presentó a Dios, mientras inundaba su alma un gozo que nunca sintió antes. Mientras elevaba al niño, el Salvador hacia el cielo exclamó: ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de el pueblo de Israel. Hasta para los gentiles, pero según los fariseos, no, a los gentiles estaban excluidos de esto. Mira qué interesante
Sigo leyendo un poquito más abajo, voy más rápido, se me está acabando el tiempo. Dice, también Ana la profetisa vino y confirmó el testimonio de Simeón acerca de Cristo. Mientras hablaba Simeón, el rostro de ella se iluminó con la gloria de Dios y expresó su sentido de agradecimiento por habérsele permitido contemplar a Cristo el Señor. Estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano, pero los que ocupaban los puestos de gobernante y los sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos, no andaban en el camino del Señor y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. Mire qué terrible la condición de aquellos que estaban estudiando supuestamente los oráculos divinos. No estaban abiertos para contemplar la luz de la vida porque no podían discernirlo, porque no estaban iluminados por el Espíritu Santo, no estaban en relación con Dios, porque cuando estudiaban la palabra de Dios, la estudiaban bajo el sentido de sus propios prejuicios, de sus propios conceptos, de sus propias tradiciones, de las mismas historias humanas inventadas en aquel entonces. Y miren, el pueblo estaba sumido bajo ese manto que le oscurecía el conocimiento de las profecías, y por lo tanto el de tener una relación con el Espíritu Santo que le podría otorgar la capacidad de ver en un suceso tan simple que pasa para muchos inadvertido en un evento profético significativo en la cual pueden ver el despliegue del cielo. Ya están entendiendo por qué una puerta se ha abierto ante usted, que nadie la puede cerrar, pero es una puerta que solamente usted va a poder ver porque usted discierne espiritualmente las cosas. ¿Y por qué discierne espiritualmente? Y pues ya le estamos aquí el ingrediente principal: el estudio de las profecías, hermano. Si usted estudia las profecías con sencillez, con mucha oración, por mucha fe de que Dios le va a revelar el significado de ellos, créame, hermano, créame que usted va a saber cuándo todas estas cosas han sido o van a ser, ¿ok? O van a ser, han sido o van a ser, y usted dirá, oh, ya se está dando el mensaje de la venida de Cristo Jesús y no me lo voy a perder, porque usted lo va a discernir espiritualmente. Pero los demás no van a ver nada. Van a ser simplemente, yo creo que ni siquiera van a estar entre el grupo de las 10 vírgenes. Ni siquiera entre ese grupo de las 10 vírgenes, porque no van a percibir nada. Si nosotros seguimos con ese mismo orgullo espiritual que hoy poseemos, oh, todo lo sé, ya yo sé profecía, ya yo sé todo. Yo hago todo, yo hago aquí, allá, hago evangelismo, todo. Hermano, estamos muertos espiritualmente y nos vamos a dar cuenta muy tarde, cuando ya las cosas, y Cristo dijo, si hubieran conocido el tiempo de su visitación, si al menos hubieran conocido en este su día lo que acontece, su paz. Y Jesús lloró y va a llorar nuevamente por nosotros, porque no vamos a poder discernir el cumplimiento de las cosas, porque no estamos estudiando con oración y con fe. Vamos a seguir en el siguiente programa, vamos a ampliar muchísimo más cosas. Lo invito a que sean con nosotros en su programa Holan Internacional, este canal para ustedes, para que ustedes puedan estudiar con nosotros y emplear en este concepto tan maravilloso, y esperemos a nuestro Señor en las alturas de los cielos. En Cristo Jesús les agradecemos. Hasta la próxima.